Claro que sí, vamos rápidamente con nuestro segundo invitado del día, es Elohim Monar. Elohim Monar es jefe de responsabilidad social en la Universidad de Lima, en el Perú, con quien hablaremos sobre las oportunidades, tendencias y principales dificultades que atraviesa Latinoamérica para adaptarse sus economías a la nueva realidad, además de algunos los efectos negativos que podría traer, como por ejemplo economías ilegales y en relación con el potencial incremento del crimen y la violencia en varios de nuestros países. Además, también podríamos tocar algunos temas más. Por supuesto, bienvenido, Elohim, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo están, Giovanni, Lionel? Qué gusto. Disculpen que es un poco oscuro, pero ahorita estoy fuera de Lima, estoy fuera de la ciudad de Lima. Ya veo, muchos aprovechamos también para salir de vez en cuando de la ciudad, ¿no? Y poder tener un poco de espacio. Literalmente ha sido una oportunidad esta semana para salir del confinamiento en la ciudad de Lima, en la gran urbe. De hecho, podría ser un tema también para abordar con ustedes la convivencia en las ciudades en este contexto, que está muy vinculado al tema de seguridad ciudadana que vamos a discutir hoy. Claro que sí. Elohim, coméntanos rápidamente, todo esto está sucediendo con el COVID y el impacto que está teniendo en todas nuestras economías. Va más allá de la digitalización, va más allá de la prevención y también vemos lo que son las oportunidades, acá se presentan oportunidades, hay tendencias que se están haciendo notorias, como por ejemplo la conectividad, la importancia de la conectividad. Cada vez más gente está conectada, más gente se está teniendo acceso a conectarse desde cualquier parte del mundo y trabajando desde casa, por supuesto, y poder hacerlo todo esto desde cualquier parte, ¿no? Eso es una de las tendencias que estamos viendo, una aceleración en el proceso de trabajar desde casa o de manera remota, además de otras dificultades que se están atravesando, como por ejemplo la conectividad en sí, ¿no? Porque muchos de nuestros países no tienen una muy buena conectividad o que puede ser baja conexión o baja velocidad, como puede ser hasta nula en muchos casos. No llega la conectividad a muchas zonas de nuestros países. Hablemos un poco sobre eso. También coméntanos un poco cuál es tu perspectiva, cómo ves que se está, cuáles van a ser estos retos y oportunidades. Yo creo que el principal desafío que se nos está presentando es el incremento de la brecha en relación a lo que tú comentas. Porque para muchas personas que ya tienen ciertas oportunidades, que ya tienen acceso a lo digital, que ya tienen cierta práctica de trabajo remoto, esto se presenta incluso hasta como una oportunidad. Yo te doy un ejemplo. En mi caso, por ejemplo, yo no he tenido ningún problema. Yo ahorita estoy principalmente trabajando en la Universidad de Lima y he trasladado todo mi trabajo a mi casa, sigo dictando los cursos y el trabajo que tengo como jefe de responsabilidad social en la Universidad de Lima lo estoy haciendo desde mi casa. Y se me presenta una oportunidad para ver crecer a mi hijo de 1 año. O se me presenta la oportunidad de venir durante una semana al campo a trabajar desde aquí. Sin embargo, para una persona que no tiene acceso a Internet, o que tiene un acceso limitado, que no tiene alfabetización digital, que su trabajo le exige moverse, además en el caso de Lima, por ejemplo, con un sistema de transporte precario que hace que sea aún más difícil movilizarse, que pone en riesgo su salud y la de sus familiares, que no tiene ayuda para sus hijos. ¿Cómo haces ahí? Entonces, lo que tienes es que hay mucha gente que en este contexto la lleva bien, o sea, no es que la lleve perfecto, porque tenemos el estrés, tenemos la incertidumbre, tenemos todos los problemas que entendemos que trae el COVID, pero al mismo tiempo, digamos, mantenemos un estilo de vida, mientras otras personas en nuestros mismos países, en nuestras mismas ciudades, están viéndose completamente afectadas. En el Perú se calcula que cerca de 10 millones de personas están sin empleo en este momento por culpa del COVID.
mientras hay otras personas que ya tienen un acceso a lo digital y siguen trabajando, como es mi caso. Ahora, te doy otro ejemplo de esta brecha, para que veas que no solamente se da entre profesionales versus no profesionales. Yo enseño también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la universidad pública más grande del Perú. Y enseño en la Universidad de Lima, que es privada. La Universidad de Lima ya tiene una plataforma en la cual enseñamos, tenemos todos los módulos ahí. En cambio, la Universidad de San Marcos todavía se nos dificulta tener una plataforma ad hoc para esto. Entonces, ya entre universidades públicas y universidades privadas existe todo un desafío. Entonces, yo lo que creo es que es verdad que a muchas empresas se le abre la oportunidad de la transformación digital, de trabajar desde casa, de que cuando pase esto nos mantendremos algunos en nuestra casa unos días e iremos a la oficina otros, y en general se abren oportunidades de negocio, es verdad. Pero también hay un lado que está mucho peor, y el gran desafío del post-COVID es esa brecha que se está incrementando. Y esa brecha que se está incrementando trae, como dirían los economistas, externalidades de distinta índole, principalmente negativas. Entonces estamos hablando que eso va a traer que todo ese grupo de desempleados que te comenté es un caldo de cultivo para el crimen y la violencia. También podemos hablar de los chicos que no están yendo al colegio y que tengan que abandonar el colegio en colegios públicos. También pueden ser cooptados por grupos delincuenciales y así. Entonces, ese sería mi diagnóstico. Creo que el gran desafío de nuestros países, de nuestras ciudades, de nuestro continente, es la brecha que se está ampliando en el contexto de COVID. Además, agregaría también la informalidad, ¿no? La informalidad está disparando a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica. Es un efecto que lo vemos hasta aquí en los Estados Unidos. Mucha gente poniendo negocios en sus casas, vendiendo comida, distribuyendo comida, o ofreciendo servicios de traducción, sea lo que sea. Están muchos ofreciendo servicios desde su casa, pero de manera informal. Eso está aumentando la informalidad a nivel, es una tendencia que podemos ver a nivel mundial. ¿Eso podría empeorar? Tenemos que replantear. ¿Cuánto informalidad? Tenemos que replantearnos muchas cosas. ¿Perdón? Tenemos que replantearnos muchas cosas. Por un lado está el sector informal, como lo conocemos, digamos, lo que llamaríamos en el Perú los ambulantes, ¿no? Estamos pensando en las personas en general que salen a trabajar sin que tengan las condiciones adecuadas porque los empleadores les dan trabajos precarios, o por otro lado, las personas que simplemente trabajan sin rendir cuentas al Estado de nada y por lo tanto sin pagar impuestos. Pero yo creo que con esto de la tecnología tenemos que repensar incluso nuestra percepción de la informalidad. Y te doy un ejemplo. Pensemos en Uber, en Didi, en Cabify, en todas estas empresas actualmente que están en nuestros países. El tipo de servicio que hacen, en el cual tú tienes un conjunto de trabajadores que entre comillas son independientes y no están pagando impuestos por lo que hacen. ¿No es una forma de informalidad dentro de la formalidad? Lo mismo con lo que pasa cuando pensamos en Airbnb. O sea, dentro de la sofisticación dentro del mundo sofisticado de la economía del compartir, de la tecnología, existe también cierto nivel de informalidad. O sea, lo que tiene que pasar en estos momentos es que los gobiernos, los estados, tienen que ponerse al día de un mundo que ha venido cambiando precipitadamente. Con el COVID claramente hubo un quiebre, pero previamente ya teníamos desafíos que no sabíamos albergar del todo. Por eso hay muchas ciudades que no saben cómo lidiar con Uber, no saben cómo lidiar con Airbnb, porque le trae una serie de problemas de pago de impuestos, una serie de problemas de control gubernamental, una serie de problemas de competencia, los que son completamente formales, los taxistas formales que pedían que por favor Uber no funcione en las ciudades. Entonces, creo que el COVID ha sido un punto de quiebre, pero la informalidad ya venía mostrándose incluso en los espacios más sofisticados de nuestra sociedad. Pero aquí, Lionel,
A ver, lo que decís tenés mucha razón. De hecho, acá en Argentina se ve Mercado Libre, que bueno, la deberéis conocer, la plataforma prácticamente de toda Latinoamérica. El Mercado Libre también genera informalidad. El país, acá en Argentina, el país te agobia con impuestos y eso hace, obviamente, que, a ver, el otro día lo decíamos con Giovanni acá en el programa, Argentina le quiere poner un impuesto a los gamers, o sea, a los que compiten jugando internacionalmente les quiere poner un impuesto justamente por los premios que, por eso los gamers hoy en día no están trayendo el dinero, se lo están dejando afuera. Entonces, hace todo, o sea, creo que los países, en vez de estar tan pensando en cómo recaudar impuestos, tendrían que pensar un poco lo que dijiste anteriormente, cómo mejorar la conectividad, o sea, o que el pago de impuestos vaya a la gente y se vea reflejado en los beneficios, exactamente. No sé, a ver, yo lo veo desde mi lugar, desde acá de Argentina, yo estoy viendo muchísimo eso. O sea, obvio que, a ver, Perú también tiene un alta índice de informalidad, Argentina lo mismo, creo que Perú está por arriba de Argentina, no sé si es así. O sea, si me equivoco, me parece que tiene una alta... Nosotros estamos con aproximadamente dependiendo del estudio, más o menos alrededor de 80% de informalidad. Es altísimo. Nosotros estamos más o menos junto con Bolivia, con Ecuador en niveles de informalidad. La informalidad en el Perú es una institución, valga la contradicción, digamos, parece un oxímoron que la informalidad sea institucionalizada. Mira, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Leonel. Yo creo que el problema de la informalidad no parte del no pagar impuestos, parte del no tener servicios. Claro. O sea, nosotros nos vivimos quejándonos de que la gente no quiere pagar impuestos, entre comillas. Pero la pregunta es, ¿qué recibe a cambio? O sea, ¿cuál es ese país legal que acoge a las personas para que realmente las personas sientan que es digno de dar un tributo por eso, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que esta brecha que hay, además que está documentada desde siempre, lo que pasa es que más o menos por los años 70, la OIT empieza a llamar a este fenómeno de las zonas rurales que venían migrando a las zonas urbanas y obtenían trabajos que no encajaban de todo con la legalidad de la ciudad o con el orden de la ciudad, y la OIT decide llamarlo informal. Pero antes de eso ya se hablaba en general, por ejemplo en el Perú, de un Perú profundo, se hablaba de un Perú ilegal, se hablaba pero con un concepto de ilegalidad diferente, no como hoy que hablamos del crimen, del narcotráfico, con un concepto de ilegalidad de un conjunto de personas que no terminaban de ser acogidas por la legalidad del Estado. Ahora, la pregunta es, pero ser acogido por la legalidad del Estado significa que tú eres parte del Estado. Y para ser parte del Estado, tú recibes los servicios del Estado. Además, los mínimos, ¿no? Justicia, educación, salud, ¿no? Seguridad, ¿no? O sea, no vayamos más allá, para no entrar a discusiones, digamos, de más izquierda o más derecha. Al menos con recibir lo mínimo. Pero lo que ha pasado en nuestros países es que no. La justicia es precaria, la educación es limitada, la salud ni hablar, hemos visto cómo hemos colapsado, en el Perú en particular el sistema se rompió. Entonces, yo coincido contigo que la informalidad debe partir de que la gente perciba, o sea, la lucha contra la informalidad debe partir de hacer a las personas cómplices del Estado a través de servicios, en lugar de atacarlos como si fueran el enemigo. Yo creo que un gran error que hemos cometido en nuestros países es identificar al informal, entre comillas, como el enemigo. No, el informal es un ciudadano que quiere salir adelante. Sí, La pregunta es ¿qué están haciendo nuestros estados para acogerlos? Noto de varios países de América Latina es como que lo dejan es como que, viste, ya lo dejan de lado al informal, y bueno, obviamente, al contrario, en vez de, como decís vos, de acogerlo, de
de darle educación, porque también eso es lo que te va a salvar en la vida. La educación es lo que siempre con Giovanni acá decimos, o sea, la educación es fundamental y un país como que, o sea, ante todo tiene que brindar educación y, bueno, obviamente, o sea, y todos los servicios básicos de un ser humano. No sé, ahora me queda por preguntarte desde la universidad, a ver, para atacar estas problemáticas que tiene Perú, ¿se crean algunos planes, o sea, algún plan para trabajar con alguna organización sin fines de lucro? O, no sé, o se me ocurre preguntarte esto. No sé si tienen algo, o sea, o hacen algún análisis, informe desde la universidad. Me parece una gran pregunta, porque justamente yo ahora en la Universidad de Lima lo que he estado discutiendo internamente es cuál ha sido el rol de la universidad en cerrar esta brecha de informalidad. Y creo que la universidad, en general, las universidades, no hemos hecho lo suficiente. Y nos hemos quedado pensando solamente en nuestros públicos objetivos. Y mira qué importante es la universidad. Hay un estudio buenísimo, no tengo ahorita el nombre de los autores, pero que yo siempre me refiero a este estudio cuando pienso en informalidad, en el cual hacen un análisis longitudinal sobre los gatillos de la formalidad o la informalidad en los países. De arranque, lo primero que hacen es descartar la tesis de Hernando de Soto, que basta con reducir la burocracia estatal o los trámites para que alguien quiera espontáneamente volverse formal. O sea, con eso no estoy diciendo que no esté bien que se reduzcan los trámites, también es un problema, pero no es la solución a esto, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar. ¿Qué es lo que encuentran? Encuentran una cosa que a mí me fascinó, encuentran que en realidad la formalidad es proporcional al número de emprendedores educados. Es decir, mientras más educación superior tengan los emprendedores, los empresarios, más formalización tiende a tener un país. Entonces, lo que pasa en algunos de nuestros países es que o la universidad no acogió a un número importante de estos empresarios, o dicho de otra manera, un número importante de estos empresarios no pasó por la universidad, o la calidad que ha dado la educación superior a estos empresarios, o incluso la educación básica, ha sido tan mala que no ha permitido que sean productivos, que no ha permitido que pasen más allá de simplemente pequeños negocios que no generan mayor productividad, porque el problema de la informalidad desde el punto de vista económico es un problema de productividad. A eso se le puede sumar, entonces, dicho a esto que es que las universidades y que la educación superior en general tiene un rol en formar masivamente a los futuros emprendedores, o incluso a los emprendedores que ya existen, se le puede sumar claramente cosas complementarias. Como es un problema de productividad, entonces también tenemos un problema de capital, ¿no? Entonces lo que pasa es que hay empresarios, emprendedores que simplemente nunca pueden salir de un círculo vicioso, de un flujo de caja pequeñito, ¿no? Y después estamos hablando de las pequeñas bodegas, qué sé yo, y ya tienes otro problema donde recién entramos al asunto de la regulación, y hasta incluso podrías entrar en una discusión sobre el contrato social, que es más o menos lo que veníamos discutiendo hace un momento cuando tú planteabas, Lionel, lo de los servicios públicos que debe recibir la gente además de pagar impuestos. Claro. ¿Crees que lo que está sucediendo nos puede subir como un shock en el caso del Perú, por ejemplo, para que se realicen las reformas necesarias y poder reducir la informalidad? Uno, como mencionas, que no es el único factor, como ya dijiste, el de reducción de burocracia, mejoras en lo que es, por ejemplo, el tema de pagos electrónicos, que es algo que se acaba de firmar recientemente en el Perú, verlo como el adelanto en lo que es pagos electrónicos,
¿sabes? Se está proponiendo también, bueno, ya se ha afirmado también de que cada ciudadano pueda nazca con una cuenta de banco en el Banco de la Nación, junto con su DNI, y entre otras iniciativas que están buscando tratar de integrar a la gente al sistema financiero, a la regularidad. ¿Cree que esto está sirviendo como un shock que pueda funcionar para poder reducir la informalidad en el país? Yo creo que va a acelerar ciertas cosas, como tú has dicho, creo que la inclusión financiera va a ser empujada por muchas más organizaciones y personas de lo que se venía haciendo hasta ahora, pero yo creo que el resto dependerá de nuestras elecciones del próximo año. Dependerá de qué tipo de gobernante y equipo entre, y si realmente tenemos un gobierno profesional, ya descontado que digamos un gobierno pues que no sea corrupto y que no termine en la cárcel como los últimos, pero digamos dejando fuera eso, que es lo primordial, el siguiente paso es que sea un equipo lo suficientemente técnico y profesional para llevar a otro nivel la discusión que estás planteando, porque si entra un gobierno populista, un gobierno que ofrece el oro y el moro, pero no entiende de qué hablamos cuando hablamos de inclusión financiera, pues lo mismo que nada, ¿no? Bueno, vemos también en los últimos resultados, en algunos estudios, por ejemplo, que en el Perú se espera, hay está mejor posicionado a comparación de otros países de la región en materia financiera. Los capitales están ingresando al país y se está fortaleciendo la moneda local. Esto parece que no llega a hacer sentido digamos, en el ciudadano a pie, hasta el momento, al parecer. Coméntanos un poco sobre, como ya decías, o sea, todo esto va a tener un impacto en las economías ilegales, en el potencial incremento del crimen y la violencia. ¿Esta estabilidad se podría sentir en el corto plazo o es algo que podríamos estar viendo de repente de acá al 2022-2023? Esa pregunta, digamos, los pronósticos te dirían que el Perú debería ir mejor que otros países en los próximos años, tanto por la espalda financiera que ya venía teniendo, por algunas medidas que se está teniendo a mediano plazo. Pero igual es una incertidumbre tremenda, no sabemos cuándo acabar esto, no sabemos si habrá una segunda ola, yo tengo miedo que la segunda ola venga en verano, después de fiestas, durante la campaña electoral. Eso es más o menos segunda quincena de enero. Anótalo a ver si es cierto mi pronóstico, me invitas nuevamente para conversarlo. Claro que sí, te vamos a tener en mente de todas maneras para... Así es. El problema de fondo es que en el Perú hemos vivido una fantasía de sofisticación, ¿no? Es decir, hablábamos del crecimiento económico, ¿no? Ya queríamos ser OSD y, digamos, viene el COVID y lo primero que hace es barrer con nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, claramente estábamos viviendo dos países diferentes, ¿no? Los que ya pensaban que éramos un país desarrollado y los que todavía no terminaban de salir de la precariedad. Y lo que ha hecho esto es mostrarnos que ese país precario es mucho más grande, mucho más robusto que ese país sofisticado y con plata, ¿no? Y eso me recuerda a Alberto Vergara, al politólogo peruano, que una vez escribió que el Perú vivía el síndrome de Pablo Escobar, ¿no? El Perú no es un país rico, es un pobre con plata, ¿no? Y esa plata no nos sirvió de nada al momento de que se nos vino la pandemia, porque no teníamos instituciones sólidas, porque no teníamos ningún nivel de inclusión financiera, la gente no tenía cuenta en el banco, ni siquiera el Banco Nacional de la Nación, para hablar, ni siquiera hablar de inclusión financiera, o sea, no teníamos nada preparado para una crisis de este tipo. Y yo lo que tengo miedo es que si mañana se viene un terremoto, es exactamente lo mismo. Ahora nos estamos preparando para la salud, pero nadie está hablando del riesgo de desastres o de otro tipo de riesgos que pueden venir. Entonces también nos movemos un poco por la marea, ¿no? Ahora todo el mundo habla de la salud, pero no estamos hablando de otro tipo de contingencias de las cuales que pueden venir. Entonces teníamos un país fracturado, precario, completamente desigual, que hablaba del crecimiento económico y del desarrollo como si fuera pan de cada día, y eso no era verdad. Claro que sí.
Vamos a tenerte, como dijiste ya, invitado para cuando se vengan las elecciones, para hacer un especial sobre las elecciones en el Perú el próximo año. Sería un gusto, porque además me encanta el tema político. Creo que todavía no hemos tenido oportunidad de hablar del tema que a mí me interesa mucho y creo que va a ser crítico para las próximas elecciones. A pesar que no va a ser el primer punto, va a ser un punto fundamental el del crimen y la violencia, porque lo que está pasando en nuestro país es ante una policía debilitada, desmoralizada y literalmente enferma, sumado a cada vez más personas sin trabajo, a jóvenes que no están yendo al colegio y que están muchos dejando el colegio, a un conjunto de protecciones sociales que por mínimas que eran, estaban presentes ahí. Todo eso que ya no hay, como el otro día salió un reporte en el New York Times que también está pasando en los Estados Unidos, lo que está haciendo es incrementando el crimen. De varias formas, la delincuencia común es la primera que se ve, pero lo increíble es que hay ciudades que están incrementando los homicidios, o la violencia contra la mujer, ni qué decir, y a eso súmale el estrés mental. O sea, yo creo que 9 de cada 10 personas, un estudio en el Perú dice que 7 de cada 10 personas declaran que tienen algún síntoma de problema de salud mental. Yo creo que podría ser hasta 9 de cada 10 si incluimos los que no lo han declarado. Claro, yo creo que de alguna manera todos nos sentimos ansiosos, ya se habla... deprimidos, con incertidumbre. Sí. Incluso nosotros tres que estamos acá, no lo podemos negar, ¿no? No, obvio. Acá en Argentina es importante la cantidad de delitos que hay y con el tema del COVID se triplicaron, es impresionante. Claro, es un hecho, lo que mencionas, se viene más allá de lo que es digamos, el efecto directo del COVID en la salud física, es que se viene una ola de enfermedad mental a nivel mundial, ¿no? Y el Perú y todos los países tienen que prepararse para esta ola que también se viene. 100%. O sea, yo creo que así como tenemos que prepararnos para una segunda ola de COVID, como tenemos que prepararnos en la atención de hospitales para otro tipo de enfermedades que se quedaron relegadas por culpa del COVID, se viene pues un aluvión de depresiones, de ansiedad, ni qué decir, personas que ya venían con problemas mentales que se pueden disparar, y probablemente un incremento en el número de suicidios, ¿no? Porque lo que tienes es, esperemos que no pase, pero lo que tenemos es que esto se va a disparar más adelante. No es que sucede ahorita, esto se va cargando en la mente y en los adentros de la gente, ¿no? Tal cual. El otro día ayer estaba escuchando a una científica argentina, optóloga, está en Londres, que decía lo siguiente, decía que en Inglaterra es impresionante la cantidad de presión que hay, de psicólogos, o sea, es impresionante lo que subió la consulta de psicólogos y psiquiatras y también psicólogos infantiles. O sea, es muy abrumador. Los adolescentes que no están socializando, ¿no? Entonces tú tienes, digamos, fenómenos importantísimos acá, digamos. Un adolescente, el otro día escuchaba, estuve participando como moderador en un foro justamente con especialistas en temas de salud mental, y hablaban de los adolescentes y decían, por naturaleza, el adolescente sale de su casa y se reúne con otros para separarse de los padres, separarse del hogar. O sea, es parte de su mundo. Su mundo tiene que ser salir para despegarse. Sin embargo, lo que está pasando ahorita es que lo tienen pegados a los padres. Entonces, contra lo que se espera que suceda. Y eso obviamente va a generar un conjunto de problemas para muchos adolescentes. Te hago una pequeña aclaración, que el ser humano está preparado para salir. O sea, encerrarte en una casa o en donde fuese,
eso no es normal. O sea, ¿me entendés? O sea, que la sociedad mundial está mal. O sea, acá en Argentina ya empezamos a ver aumentaron muchísimo los femicidios, aumentaron muchísimo el maltrato a la niñez. O sea, hay mucha, o sea, y todo lo que no se está diciendo en todos los países, no solamente en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, de acá, me imagino, Italia, Francia, España. Sí, o sea, en general necesitamos socializar y por eso hay un síndrome ahorita de cansancio sobre el COVID y hay mucha gente en general que ya se hartó de estar guardada. Eso, dalo por descontado, estamos de acuerdo. Pero cada grupo social, cada grupo etario tiene además ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, los niños tienen que aprender a socializar, los adolescentes tienen que aprender a salir del hogar, ¿no? Los ancianos, ese es otro problema, ¿no? Que muchos están más bien encerrados en la casa y esquinados en un rincón, cuando lo que están acostumbrados a hacer era salir, al menos encontrarse con sus pares en ciertos espacios. Entonces, lo que tenemos es que cada grupo etario, cada grupo social tiene particularidades de problemas de salud mental que hay que atender. Por suerte en el Perú sí hay un programa muy bueno de salud mental comunitaria, que lo empezó este gobierno, muy poco publicitado, pero probablemente sea una de las grandes transformaciones que ha hecho este gobierno y de manera silenciosa. Porque claro, todo el mundo habla de salud mental, pero cuando hacen algo nadie habla de eso, ¿no? Que es las paradojas. Entonces, realmente tienes que, sacado a los psiquiatras y a los psicólogos de lo que antes entendíamos como en los centros psiquiátricos, y los hemos llevado ahora a que estén en la comunidad, a que estén en pequeñas, vamos a llamarlo así, pequeñas clínicas de salud mental, y en el Perú se ha pasado de cerca de 20 a 200 y tantas en solamente 3 años. Creo que es una transformación brutal, se le llama el cambio de paradigma hacia el enfoque comunitario de la salud mental. Eso es muy importante porque en este tiempo, justamente hablando de crimen y violencia que estábamos conversando, tiene que haber una atención ante estos problemas desde ya. No es suficiente lo que hay en el Perú. Además no es suficiente porque muchos están cerrados por culpa de la cuarentena. Pero cuando pase esto, yo creo que tiene que haber una gran campaña para que la gente vaya y se atienda ahí, porque además muchos tienen miedo porque creen que cuando van a atenderse con un psicólogo la gente le va a decir que están locos, ¿no? Es un prejuicio que existe todavía en Latinoamérica. Creo que sí. Bueno, gracias, Elohim, por darnos estos minutos para poder conversar contigo y conocer tus perspectivas para el Perú y, por supuesto, las tendencias como veníamos hablando. Espero que podamos tener muy pronto en el programa una vez más y por supuesto, para las elecciones que muy pronto se vienen en el Perú. Cuídense mucho, literalmente. Gracias por la conversación y cuando gusten. La tecnología hoy día nos permite tener estas conversaciones mucho más a menudo. Gracias por la invitación, más bien. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.